Dios. Como decía el pastor, la materia con la que vamos a continuar es el desierto. Y también, como él decía, que no solo sea aprender algo bonito o algo más, sino que se haga vida en nosotros. Y que en cada uno de esos momentos, que ahora vamos a continuar aprendiendo, podamos pararnos en la palabra, podamos pararnos en Cristo. Antes de comenzar, con el permiso del pastor, voy a hacer una oración cortita, acoplándome a lo que se estuvo orando. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te entregamos este tiempo de enseñanza. Señor, pidiéndote que sea tu espíritu el que enseñe, que sea tu espíritu el que hable. Calla, papá, mi boca natural, mis pensamientos, mi propia justicia, y que seas tú, Señor, fluyendo por este canal, papá, para transmitirnos a cada uno de nosotros lo que querés que aprendamos en este tiempo. Señor, gracias, papá, en el nombre de Jesús, amén y amén. Habíamos visto en la primera clase diferentes desiertos, aprendiendo que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, personalmente yo hablaba y decía, yo pensaba que era un solo desierto enorme el que ellos habían recorrido, pero entrando y metiéndome en la historia y metiéndome en la palabra, descubro que había 7 desiertos por los que pasaron, y cada uno descubríamos que tenía un significado específico para cada estación de nuestra vida. Cada desierto con cada nombre representaba un tipo de situación, un tipo de problemática que teníamos que atravesar. Habíamos visto desiertos que representaban problemas financieros, desiertos que representaban problemas familiares, desiertos que representaban esos problemas que parece que llegan todos al mismo tiempo, pero también vimos cómo Dios obra en medio de esas situaciones y cómo a través de la palabra podemos pararnos en medio de los problemas. Continuamos con el desierto número 5, en esta clase que es desierto de Sin, y el pasaje de referencia está en Números 21. Sin significa plano o palmera baja. Y dice, estaba cerca de la frontera de Canaán e incluía Cades Barnea entre sus límites, desierto del suroeste del Mar Muerto. El pasaje dice agua de la roca. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo de Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Este desierto representa luchas contra esas cosas que pareciera que nunca van a cambiar. El pueblo de Israel se estaba enfrentando a una estación, a un territorio donde se veía como que no había esperanza, como que la situación iba a ser eterna, porque no lograban ver la gloria de Dios. Entonces, eso es lo que nos lleva a nosotros, ¿no?, a pensar y a pararnos nosotros en nuestra realidad cuando nos enfrentamos a diferentes situaciones y nos desenfocamos de la palabra, nos distraemos de la palabra. Entonces la realidad nos golpea y empezamos a dejar que esa realidad nos predique. Y empezamos a perder la esperanza. Por eso es importante que esto que estamos aprendiendo es para todos. O sea, yo estaba allí detrás y mientras estaba el tiempo de alabanza decía, Señor, quiero aprender, ayúdame a poder ser sencilla a la hora de compartirlo, porque yo también aprendo de esto. Y dice, cuando el caminar nos agobia, cuando cada paso que damos se hace más pesado, y aunque parece que avanzamos, sentimos que nunca salimos de donde estamos. En medio de todo eso, el Espíritu Santo nos enseña, nos entrena para que la tormenta no nos ahogue. Vamos a atravesar en este tiempo de desierto tormentas de arena.
donde parece que no tenés cómo escapar. Pero mirá lo que dice Mateo 14, 29 al 33, y vamos a ver por qué el Señor nos habla de no distraernos, ¿no? Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. «Sálvame, Señor», gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. «Tienes tan poca fe», le dijo Jesús, «¿por qué dudaste de mí?». Y creo que es una pregunta que el Señor nos debe hacer más de una vez a lo largo de nuestra vida, y quizá personalmente varias veces por día, según la situación o según el día que nos toca atravesar, ¿no es cierto? Lo que estaba hundiendo a Pedro no era el viento, no eran las olas que venían amenazantes. Lo que estaba hundiendo a Pedro es que aunque tenía al Señor delante de él y estaba caminando sobre las aguas delante de él, se distrajo, se desenfocó y corrió la mirada de Cristo. Miró para el costado y vio las olas, miró para el costado y vio el viento y vio el mar agitado, y su corazón tembló. Porque cuando quitamos la mirada de la cruz, nuestro corazón tiembla, el alma se desenfoca, el alma se distrae, y eso es lo que nos lleva a esas temporadas donde sentimos que nada va a cambiar. Nos sentimos literalmente que estamos hundiéndonos, que estamos ahogándonos, pero quiero rescatar esto. Cuando Pedro empezó a hundirse, dice la palabra que inmediatamente gritó: «Sálvame, Señor». Y Jesús vino en el momento a socorrerlo. Hay situaciones que el Padre las conoce, eso lo tenemos claro, el Padre conoce todo lo que nos pasa. No hay nada que esté fuera de que se le escape, Él conoce todo, pero a veces necesita escucharnos. Y en ese momento donde nos rendimos a Él, es donde entonces ahora sí, dice el Señor, ¿no? Eso mismo es lo que nos pasa cuando dejamos que todo lo que nos rodea nos hable y quitamos la mirada de la cruz, nos hundimos, ¿no? El pueblo de Egipto estaba cegado por la necesidad y no podía ver la libertad que habían ganado como algo bueno. Añoraban el pasado una vez más. Y dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aprendamos entonces a caminar en medio de la tormenta sobre las olas con la mirada puesta en Cristo. Vamos aprendiendo. No es algo que, y no quiero que piensen, sí, claro, vos ya lo tenés todo resuelto. No, voy aprendiendo, vamos aprendiendo, porque cuando una situación se repite, cuando una situación vuelve y vuelve y vuelve, llega un momento donde hay una alerta dentro tuyo. Y es el Espíritu Santo. Viene como ese aviso: hey, vos ya no pertenecés a este lugar. Incluso nuestros pensamientos empiezan a ser examinados, ¿no? Continuamos con el desierto 6. Dice, desierto de Ijeabarim, que significa ruina. Y dice, en Números 21:11 es el pasaje de referencia. Desierto cerca de la frontera de Moab, los israelitas rodean la tierra de Moab. Y el pasaje dice, y partiendo de Obot, acamparon en Ijeabarim, en el desierto, está enfrente de Moab, al nacimiento del sol. Es un simbolismo de las luchas contra la ruina y el temor de perderlo todo. Moab y sus reyes representaban para el pueblo de Israel varias luchas. Fueron maldecidos y oprimidos en distintas ocasiones. Nuevamente el escenario nos muestra un paisaje de desesperanza. Estaban rodeados y lo superaban ampliamente. Nos golpea el alma esto, ¿no es cierto? Cuando nos sentimos rodeados, cuando sentimos que parece que todo nos pasa a nosotros. Nos golpea, dice, y empezamos a
a desenfocarnos como le pasaba a Pedro. Y ahí es donde empezamos a sentir como que todo se cae, todo se arruina, ¿para qué hago proyectos, no es cierto? Pero el Espíritu de Dios que mora en nosotros gobierna las emociones. Gobierna esas emociones que se encuentran en el alma y va forjando el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Cuando decimos que Dios gobierna las emociones, no estamos diciendo que las anula. Las emociones las transitamos, las vivimos, porque somos seres humanos que estamos en esta tierra, aunque sabemos que no pertenecemos a esta tierra, pero estamos momentáneamente aquí. No se trata de anularla, sino de que esas emociones no nos detengan, no nos gobiernen, no nos tiren. Personalmente siempre cuento que era una persona muy depresiva, enseguida tiraba en la cama. Entonces, una vez que Cristo está en nuestra vida y lo reconocemos como nuestro Señor, es Él, a través de su Espíritu Santo, el que gobierna esas emociones y las vivimos, pero no nos detienen. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice la palabra, vive Cristo en mí. Cuando esta palabra se revela, entendemos que ahora todo lo que vivimos, no lo vivimos solos. Que ahora todo lo que atravesamos, no lo atravesamos solos. Que hay alguien dentro nuestro que nos acompaña a cada paso y es quien nos da la esperanza y es quien nos da la palabra justa en el momento exacto. En su palabra tenemos la salida, en su palabra tenemos el agua, la vida que necesitamos. Y no solo eso, sino que tenemos la persona del Espíritu Santo que nos acompaña constantemente sosteniéndonos y recordándonos que no estamos solos en medio de cualquier situación que nos toque vivir. El último de los desiertos es el desierto de Arnón. Y dice el pasaje en Números 21:13, de allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio amorreo, porque Arnón es límite de Moab, entre Moab y el amorreo. O sea, vos fíjate que venían de todo el tema con los moabitas y ahora se encuentran con otro pueblo, ¿no? Dice, por tanto se dice en el libro de las batallas de Jehová, lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Amón, y a la corriente de los arroyos que va para Ararar, y descansa en el límite de Moab. De allí vinieron a ver, este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, reúne a mi pueblo y les daré agua en medio del desierto. Reúne a mi pueblo y les daré agua. Esto simboliza las luchas contra circunstancias y personas que quieren arrasar con todo lo que tienes. Y hablábamos de esto y meditábamos en estas cosas y el Señor nos está enseñando que eso que muchas veces buscamos fuera está dentro nuestro. La palabra dice en Cantares 2:15, traducción lenguaje actual, las zorras pequeñas causan daño a nuestras viñas, ayúdennos a atraparlas porque nuestras viñas están en flor. Y en este tiempo el Señor nos trae mayor luz y mayor claridad sobre esto. Porque antes por ahí hubo momentos donde leíamos el pasaje y buscábamos como dónde estaban esas zorras, ¿no? Queriendo descubrir quién era. Pero en este tiempo, a la luz de esta temporada, el Señor nos enseña que las primeras zorras pequeñas que tenemos que atrapar son las que aún están en nosotros, las que aún nos gobiernan, esos lagos de oscuridad que creemos que ya no están o que no se ven o que no importa, lo dejamos ahí, total, yo sigo adelante, si yo voy a la iglesia y oro y todo, pero hay una raíz ahí que hay que tratar y eso es lo que el Señor nos está hablando y nos habla de que nos cuidemos de qué nos alimentamos, porque de eso también depende, ¿no? ¿Alimentamos las zorras o no las alimentamos? ¿A qué le estamos prestando oído? Eso es lo que el Señor nos lleva a revisarnos. ¿Ves cómo cambia? Nos lleva a revisarnos primero a nosotros.
Dice la palabra en 1 Corintios 15, 33, 34. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. La maldad y todo lo que trae con ella es la falta de Dios en las personas. Y esto a mí me trajo mucha libertad cuando lo escuché en una enseñanza. ¿Por qué? Porque no sé si les pasa, pero muchas veces se cuestiona a Dios por lo que pasa en el mundo, ¿no? Ah, si existe Dios, ¿por qué pasa esto? Si existe Dios, ¿por qué pasa aquello? Precisamente es por esto, por la falta de Dios en las personas. Y esa ignorancia los lleva a actuar en contra de todo lo que viene de parte suya. No es que Dios es malo y castiga a todo el mundo. Hoy entendemos que no es así. Es la falta de Dios en esos corazones lo que lleva a que actúen desde una ignorancia, porque al no conocer el amor del Padre, todavía se mueven en la vieja naturaleza. Segunda de Timoteo 3, 2 al 4 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los detalles más que de Dios. De nuevo, muchas veces, y me hago cargo de esto, muchas veces yo leía estos pasajes y decía, qué bárbaro estos hombres, qué tremendo, ¿quién será todo esto? Y el Señor te pone un espejo y es como que empezás a tachar, ¿viste? Bueno, tengo esto, tengo esto, tengo esto. De nuevo, el desierto nos lleva a vernos, nos lleva a revisarnos. A través de la palabra somos advertidos y posicionados, ¿no es cierto? Y dice, el Señor siempre nos avisó que nunca nos mintió. Él nos dijo que íbamos a pasar por aflicciones. Y en esas aflicciones quizá muchas injusticias, o lo que para nosotros es injusticia, ¿no es cierto? Dice, pero también nos dejó su paz. Y dice Juan 16:33, la versión NTV, les he dicho todo lo anterior, todo lo que escuchamos, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y hoy, mientras terminaba de recopilar algunas cosas que el Espíritu me iba sumando, porque estábamos revisando el otro día y este material, el Señor nos lo entregó en el 2024, pero hoy volvemos a traerlo porque Él nos entrega una, como hablaba hace un ratito, ¿no? Una mayor luz, una mayor sabiduría, y el Espíritu nos muestra tesoros que estaban aquí que quizá no habíamos visto en ese momento. Entonces es algo que todo el tiempo el Espíritu te muestra y te dice esto también, esto, aquello, y son como porciones de alimento extra que el Señor nos trae, ¿no? Y entonces escribía, de cierto la escuela del Espíritu no se refiere a un lugar físico, aunque en la primera clase vimos de qué se trata un terreno desértico, como para poder pararnos, ¿no? Pero este tiempo no se refiere a un lugar físico, sino a un estado interno, un estado donde el Señor nos lleva a purificar, a limpiar, a poner a prueba y a tener un mayor conocimiento de Cristo. En esta escuela, cosas que en el mundo parecen terribles, como es el silencio y la soledad, actúan como maestros. Y oraba la profeta, ¿no?, sobre dejar cosas que tienen que ver con la carne. Y yo me gozo cuando el Espíritu habla una sola cosa, porque dice, el silencio y la soledad actúan como maestros
para eliminar todas las distracciones que vienen a desenfocarnos. Hay tiempos donde el Señor nos mete en ese silencio y en esa soledad, y muchas veces, si no estamos atentos, creemos que es el mundo que está contra nosotros. Pero hoy entendemos que muchas veces, aunque se puede llegar a sentir así, es el Señor que nos está metiendo en este desierto para entrenarnos, para fortalecernos, para sacar mochilas que ya no tenemos que cargar. Y dice, en este camino que nos lleva a profundizar en nuestra identidad como hijos, y ahora vamos a ver por qué estoy hablando de esto, vamos siendo despojados de todo lo que ya no podemos cargar. Y es muy necesario poder soltar, por ejemplo, apegos, egos y satisfacciones personales. Por eso el Señor nos mete en estos territorios, porque nos despoja de lo que ya no nos sirve. Yo puedo tener todo lo mejor materialmente hablando, pero la palabra dice, si no tengo amor, nada soy. Puedo hablar las lenguas más hermosas del Espíritu, puedo ser, el mejor apóstol, el mejor maestro, el mejor profeta, el mejor evangelista, el mejor pastor, pero si no hay amor, y en eso también se incluye esto, a veces buscamos satisfacciones personales, y eso tiene que ver con que venimos por ahí de un mundo que nos golpeó bastante, y entonces dentro del cuerpo de Cristo, cuando sentimos una caricia, cuando empezamos a descubrir su amor, es como que nos aferramos y buscamos todo el tiempo eso, ¿no? Y se vuelve una satisfacción personal cuando hablan lindo de mí. Pero de eso no se trata el Evangelio. Eso va a durar un tiempo porque es algo superficial. El Señor nos mete al desierto para que lo podamos conocer en profundidad. Y dice, el desierto sin dudas es un lugar que expone nuestra verdadera naturaleza, la verdadera naturaleza del ser humano. ¿Cómo te posicionás cuando viene la presión? ¿Nos paramos en Cristo o me paro en Salo? Yo Salo me paro en Salo en lo que yo quiero hacer, en cómo yo voy a arreglar este asunto con el palo de amasar en la cabeza, con el palo de amasar, o me paro en Cristo, me rindo ante Él y digo, Señor, no puedo con esto. Necesito tu palabra. Y ahí es donde cambian las cosas. Por eso dice que la presión saca lo que realmente hay en nosotros. Y dice, sin el ruido cotidiano, las debilidades se hacen evidentes para poder ser trabajadas. Por eso el tiempo a veces de soledad y de silencio, donde buscamos a Cristo en la intimidad. Sin ese ruido cotidiano, ¿qué quiere decir? Todo lo que nos pasa durante el día. Si yo dedico un tiempo, así sea 5 o 10 minutos, o incluso mientras estoy haciendo las cosas, Señor, acá estoy. En ese momento, el ruido cotidiano, el ruido externo se detiene y empiezo y aprendo a escuchar y distinguir la voz del Padre, que es el que me va a guiar. Dice, solo cuando el ruido es acallado, o sea, solo cuando me rindo ante Él, podemos escuchar la voz del Espíritu. El desierto es un lugar donde aprendemos nuestra dependencia de Dios. Y continuamos, esto es lo que Dios me daba en este día, como para recordarnos por qué estamos aprendiendo sobre esto. No es un capricho humano, sino que fue el Espíritu mismo que quiso que volvamos a ver este tema. Y dice, fortaleciendo nuestra identidad, y entramos en la segunda parte, y dice Jesús en el desierto. Y acá también tengo algunas cosas que tomé nota, perdón la desprolijidad, y dice, fortaleciendo nuestra identidad. El desierto ocurre inmediatamente después del bautismo de Jesús, donde el Padre afirma, este es mi Hijo amado. Ahora vamos a leer el pasaje. Y sirve para confirmar esa identidad. Y dice Mateo, primero vamos a leer Marcos 1, 12 al 13. Y dice, la palabra nos dice en Marcos 1, 12 al 13, que inmediatamente después de su bautismo Jesús fue enviado al desierto.
Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. No es casualidad que sean 40 días. Recordemos que el pueblo de Dios estuvo en el desierto 40 años. Entonces, el paso de Jesús en el desierto simboliza de alguna manera lo que Israel ya vivió. Y lo que Israel vivió simbolizaba lo que Cristo iba a vivir. En esta acción está confirmado quién es y a quién representa. Ahora sí, Mateo 4, 1 al 4. Tengo la versión NBI y dice, tentación de Jesús. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se acercó y le propuso, si eres hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora yo lo traigo a nuestros días. No sé a cuánto les habrá pasado que digan, pero vos no sos cristiana, si crees en Dios, ¿por qué te pasa esto? Y ahí está donde tenemos que tener la convicción y la certeza y la palabra de que somos hijos amados, de que todo está bajo el control y el diseño de Dios, de que no estamos solos, de que Él nos avisó que la vida no sería sencilla, pero también nos dijo que estaría con nosotros hasta el último de los días. Mirá lo que dice, lo que simboliza, ¿no? Mateo 4, 1 al 4. Jesús afirma que su identidad no depende de las necesidades materiales, sino de la palabra de Dios. Y ahí de nuevo voy a compartir algo que una vez me dijeron y me sirvió mucho. Vos no sos tus problemas no te identifican. Vos sos hija de Dios. Atravesamos circunstancias, sí, pero la palabra de Dios es la que nos sostiene. Continuamos, Mateo 4, 5 al 7 dice, luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, de nuevo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará a sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. El padre de mentira viene a susurrar cuando el cuerpo humano se debilita. Y cuando el alma está desenfocada, cuando el alma está distraída, va a repercutir en el cuerpo, se va a exteriorizar. Así como cuando Cristo llega a nuestra vida y por ahí te dice alguien que no te cruzaste hace un montón y te cruza y dice, qué cambiada que estás, te veo diferente, no sé, tenés como algo en la cara. ¿Qué decía el pastor? Eso es Cristo. También pasa cuando nuestra alma no es notificada por el Espíritu y empieza a entrar en aflicción, y muchas veces eso puede traer una manifestación en el cuerpo. Dice, pero porque tiene claro que no puede doblegar el Espíritu. El padre de mentira viene a querer atacar aquello que no puede doblegar. Y dice, todo lo que te produce conflictos en el alma afecta al cuerpo y viene para atacar tu identidad, para hacerte dudar de quién sos. Esto es lo que se intentó hacer con Jesús, pero él nunca dudó de quién era. Gloria a Dios. Y dice, Jesús fue tentado a lanzarse desde lo más alto. Sin embargo, una vez más la palabra fue su seguridad. Supo cómo responder. Por esto nos demuestra que no es necesario probar su valor. Él sabía quién era. No necesitaba demostrarle al enemigo que venía a susurrarle quién era. Él tenía muy claro quién era. Su identidad no depende de valoración pública. Y gloria a Dios también por eso. Porque muchas veces
La palabra dice que tenemos una gran nube de testigos y el mundo está esperando a ver qué hacemos, a ver si hacemos algo bueno, pero mucho más a ver si metemos la pata. Entonces, cuando entendemos nuestra identidad en Cristo, cuando entendemos que somos hijos amados del Señor, obviamente que voy a cuidarme, ¿no?, de eso, de ser agradecida con lo que he recibido por gracia. Por eso, a poder reflejar al Cristo que recibí por gracia, al Cristo que porto. Pero cuando viene el rechazo, cuando viene todo lo que recibimos del mundo y de aquellos que no conocen a Cristo, a veces de la propia familia, estar parados en la palabra y conocer nuestra identidad nos hace entender que no necesitamos estar diciendo por todos lados cuánto valemos, porque es Él el que dio la vida por nosotros y Él nos conoce y nos llama a sus hijos amados. Dice Mateo 4, 8 al 11. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adorar al Señor tu Dios y servirle solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Y entendía en este pasaje, Jesús elige la adoración exclusiva a Dios. Su identidad no es definida por el poder o estatus social. También muchas veces creemos que para servir a Dios o para poder extender la mano a alguien necesitamos tener mucho dinero, o que para dar una palabra de vida a una persona tenemos que tener como muchísimo estudio, muchísimos años de preparación. Gloria a Dios, es bueno prepararse, pero no depende de eso nuestra identidad. Una vez enseñaba, si a vos se te reveló Dios te ama, ya tenés algo para entregar. Si a vos se te reveló que sos un hijo amado de Dios, ya tenés algo para compartir. Entonces nuestra identidad no depende del dinero que tenga o del estatus social o de cuánta preparación y cuán inteligente soy. Depende de Él, depende del Espíritu que está en nosotros. En el nombre de Jesús. Y dice, esta tentación de Jesús es crucial para nosotros. La Biblia dice acerca de Jesús, está en Hebreos 2:18, por haber sufrido Él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Y a veces cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos de la cruz de Cristo, nos enfocamos mucho en los milagros y nos enfocamos mucho en lo que pasó en esa cruz. Y debe ser así, ¿no? Tenemos que tener la mirada puesta ahí. Pero quizá no nos habíamos tomado el tiempo de conocer este pasaje del que Jesús fue tentado y cada una de sus respuestas y la riqueza que hay aquí y cómo nos alinea y cómo nos posiciona como hijos y nos da una identidad donde en medio del desierto. No nos lleva al hotel más lujoso entre algodones y dice, bueno, mamita, vení que te voy a enseñar. No, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, es donde Él se glorifica y nos recuerda quiénes somos en Él. Dice la palabra en Hebreos 4:15 al 16, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. El 16 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más necesitamos. Acerquémonos confiadamente, dice. A través de Cristo tuvimos el acceso al Padre. Podemos acercarnos a Él, podemos hablar, podemos ser sinceros, podemos rendirnos a Él. Dice, cuando leemos las Escrituras y conocemos lo que el pueblo de Israel tuvo que atravesar y lo que el mismo Jesús tuvo que vivir en el desierto,
podemos llegar a pensar, ¿acaso Dios no sabía lo que estaba ocurriendo? La respuesta es clara, por supuesto que lo sabía y todo lo sabe. Pero era necesario para que se cumplan las Escrituras y para fortalecer su identidad, así como lo hace con nosotros. ¿Cómo es esto? En el mundo la palabra identidad tiene connotaciones psicológicas, o sea, en el mundo la palabra identidad es una cosa. Dice, quiere decir que para todos la identidad es formada desde que somos chiquitos, a medida que vamos creciendo, es lo que vamos recibiendo, ¿no es cierto?, desde que nacemos hasta que somos adultos. Pero en Cristo, a través de Él, nuestra vida es renovada, nuestra identidad es restablecida y eso nos vuelve inamovibles contra las acechanzas del enemigo. Llegamos a Él con una manera de pensar, con una vida vivida como pudimos, con un montón de cosas que aprendimos que quizá pensábamos que estaba bien y íbamos por la vida creyendo que éramos re buenos, hasta que llega Cristo a nuestras vidas y empieza a desarmarnos. Y a través de Cristo empezamos a conocer quiénes somos realmente. No somos lo que el mundo dice de nosotros, no somos lo que el mundo nos hizo creer que éramos. Entonces, cuando Cristo llega a nuestra vida, nuestra verdadera identidad, que es ser hijos de Dios, es restablecida y nos vuelve inamovibles. O sea, van a venir situaciones. Es posible, sí, es posible que llore, es posible que me sienta mal, pero hay algo que es seguro, que esas situaciones no nos van a mover de la verdad que es Cristo. Esas situaciones no nos van a matar, no van a robarse nuestro propósito. Dice Hebreos 12:27. Una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. ¿Entienden? Todo lo que el Señor nos mete a procesarnos en esas temporadas desérticas es para mover lo que no tiene que ser, para quitar lo que ya no tiene que estar, para que queden solo las inconmovibles. Ezequiel 3:9 dice, te haré inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. No les tengas miedo ni te asustes porque sean un pueblo rebelde. Por más que sean un pueblo rebelde, el Señor nos vuelve a decir, estoy con ustedes a través de este desierto. Estoy con ustedes a través de estas temporadas que a veces nos toca vivir. Y no están solos, pero los estoy preparando para hacerlos fuertes como el diamante, inconmovible como la roca, dice. Por eso es que necesitamos dejarnos desarmar, por eso es que necesitamos rendirnos. Y dice Ezequiel 3:9, pero en la Nueva Traducción Viviente, que me gustó mucho y por eso la añadí, dice, endurecí tu frente tanto como la roca más dura. Por lo tanto, no les tengas miedo ni te asustes con sus miradas furiosas, por muy rebeldes que sean. Y esto me recordaba lo que nos enseñaba la profeta hace un tiempito en una enseñanza precisamente sobre las ovejas, que su pastor le ponía en la frente aceite para que no se abichen, porque dice que los bichos ponían sus huevitos y eso les enfermaba, ¿no es cierto? Y ellos, dice que para sacarse esa picazón y eso se golpeaban la cabeza y terminaban muriendo. Pero mirá lo que nos dice el Señor, endurecí tanto tu cabeza como una roca. Yo creo que ahí no hay posibilidad de que se abiche nada. Le damos gloria a Dios por eso. Dice, y ya cierro con esto, así como la rosa de Jericó está preparada para resistir las sequías más intensas, nosotros somos formados, preparados, tallados en estos terrenos áridos, nada más y nada menos que por el que nos amó, por el que más nos amó y nos ama. Y se humilló al punto de volverse hombre para salvarnos. Jesús fue vencedor en medio de la soledad y del frío del desierto. Fue guiado por el Espíritu para doblegar la carne, probar su voluntad y ser tentado en los momentos más difíciles
para intentar arrebatarle quién era, pero ser consciente de su identidad lo hizo permanecer en su posición sin moverse de ella. Eso es lo que el Señor nos está enseñando en este día. No te muevas de tu posición. Recordá quién sos en Él. No importa lo que te digan, no importa lo que veas, recordá quién sos en Él. Hay una palabra que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Yo eso estoy segura. Cada uno de nosotros tenemos una palabra que en algún momento en nuestra vida el Señor nos entregó. Que en estas batallas podamos recordar quiénes somos y pararnos en esa palabra. Así que gloria a Dios. Amén.